armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos. Vamos a continuar el estudio desde el capítulo 7 en adelante. La verdadera pureza. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley. Llegado de Jerusalén, esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban sus comidas con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús le contestó: ¿qué bien salvan ustedes las apariencias? Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. La doctrina que enseñan no son más que mandatos de hombre. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podía esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a su padre. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirle: escuchen todo y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oído que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados?
¿No comprenden que nada de lo que entra de afuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de adentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinato, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentimiento, de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a las personas. Jesús sana a la hija de una extranjera. Jesús se decidió irse hacia la tierra de Tiro, entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia y pidió a Jesús que escuchara al demonio de su hija. Jesús les dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Curación de un sordo mudo. Saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y, dando la vuelta al lado de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a cada uno de nosotros
en una forma personal y particular. Jesucristo habla de la verdadera pureza en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. La tradición y las tradiciones. Aquí hay mucho de qué hablar y analizar. Yo le invito a leer los evangelios por cada uno de ellos de capítulo en capítulo para poder ir pensando, analizando, descubriendo qué me dice el Señor a mí particularmente a través de estos signos, estos milagros que Él va haciendo y que los evangelistas que fueron llamados a ser discípulos se hicieron maestros y nos quieren enseñar a nosotros a ser discípulos para que luego seamos maestros de nosotros mismos. La tradición antigua de Moisés y las tradiciones que viene Jesús a enseñarnos nos enseñan a los que estamos en este tiempo una sabiduría divina y extraordinaria de entender el misterio de la cruz, de la crucifixión, de la resurrección y descubrir así el gran amor del Padre en su infinita misericordia que cada día es renovable, nueva por cada uno de nosotros, de acuerdo a la fe que nosotros tengamos, porque solo por fe podemos ver, solo por fe podemos entender, solo por fe y con fe podemos darnos cuenta qué quiere Jesús de mí, qué quiere Dios conmigo, cuál es su plan, su propósito y por qué yo estoy aquí y ahora, para qué estoy aquí y ahora y cómo es que yo le voy a servir a Él y qué quiere y qué espera de mí el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo a través de los conocimientos que me ha dejado escritos y a través de que como comunidad aprendamos los unos a nosotros, a los otros, como dice el Evangelio de la misión que Jesús vino a cumplir en la tierra para rescatarnos del pecado. Ningún grupo, ni siquiera la iglesia, puede mantenerse si no tiene sus tradiciones y costumbres. Pero esas tradiciones, por buenas que sean, son cosas de hombre y han de ser combinadas con el tiempo y a través del tiempo, como por ejemplo la manera de celebrar la misa, la manera de el pastor predicar el evangelio, la forma de llevar las religiones, la fiesta, la novena y otras cosas por el estilo de vida dependiendo de la religión y la iglesia. Por otra parte, hay algo esencial que nunca cambia, que es la enseñanza de Dios, donde la encontramos para saciarnos de ella. En la Biblia, en la enseñanza de Jesús, es Jesús su Hijo, es Él mismo que vino y es un medio, es la vía. Dios ayer, hoy, siempre habla a través de su palabra, a través de los hechos. Ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una manera de comprender a Jesús, su propia... los apóstoles hablan
de la propiedad de su palabra, de la forma en que Jesús se manifestaba, lo que nosotros llamamos tradición de los apóstoles, y la iglesia fundada por los apóstoles guarda esa tradición, o sea, ese espíritu propio de ellos. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, es el Emmanuel. Y él está hablando de esas tradiciones que los hombres mantenían, pero alejaban la verdadera verdad. Por eso Jesús vino a predicarnos y a enseñarnos que se debe respetar a Dios desde lo íntimo de nuestro corazón, desde nuestro pensamiento, nuestro interior hacia afuera. Pero antes de Jesús llegar, Dios se veía y se respetaba desde afuera eternamente, mas lo íntimo, lo adentro no se manifestaba. Bueno, la tradición de la iglesia, lo malo es que muchas veces no hacemos ningún esfuerzo para entrar en el espíritu de la iglesia y no aferramos ciegamente a tradiciones anticuadas o malas. ¿Por qué ahora tantos cristianos se escandalizan cuando la iglesia se libera de los ritos anticuados? ¿Por qué le viene tanto odio contra los sacerdotes y los cristianos que dejan de lado ciertos moldes inútiles? Jesús nos indica el motivo. Se aferran a su rito porque son incapaces de creer. Su religión exterior es una sustitución de la fe auténtica que no tienen. Se aferran a sus ideas, a sus posiciones tradicionales en lo político, económico, cultural de cada país, y la verdadera misión de cada uno de nosotros es conocer a Dios de adentro y respetar a Dios de adentro, de lo más profundo de nuestro ser, con la sinceridad, con la verdad, con la honestidad, con la honradez, sin engaños, sin falsedades. Cada uno que se llame cristiano, seguidor de un Cristo, aquel que tenga esa fe para creer que él, siendo pecador, puede ser salvado por Jesucristo si lo acepta como su Señor y Salvador, porque Jesús es la luz que nos ilumina y nos irradia. Sin Jesús no podemos llegar al Padre, pero cada uno tiene una manera y una forma de pensar. Aquí lo más importante, según este Evangelio de Marcos en el capítulo 7, es que nosotros respetemos a Dios y respetamos a Jesús por fe y desde adentro. Vamos a hablar de lo puro y lo impuro, que Jesús viene a ayudar a entender qué es puro y qué es impuro. En la religión judía, un punto muy importante era mantenerse puro, pues no se podía practicar el culto sin poseer ese estado de pureza. La palabra pureza no tenía para ello el mismo sentido que le damos ahora. Hombre puro era el que no se había contaminado ni siquiera por inadvertencia con algunas de las cosas prohibidas en aquel tiempo por las leyes que estaban establecidas. Por ejemplo, la carne de cerdo, porque el cerdo no se debía comer, y de conejo era considerada impura, y aquel que comía esa carne no podía participar de lo sagrado. No se debía comer ciertas cosas ni hacer ciertas cosas, y una mujer que tuviera la menstruación en aquel tiempo o cualquier persona que tuviera una hemorragia era tenida por una persona impura durante un determinado número de días y nadie debía ni tocarla siquiera. Un leproso era impuro hasta que
tuviera sarna, tiña o paños o una afección en la piel. Si caía un bicho muerto en el aceite, pues ese aceite estaba impuro. Este se hacía prácticamente impuro y se debía tirar. Todo el que se hubiera manchado con esas cosas, aunque no fuera por culpa suya, tenía que purificarse habitualmente con agua y otras veces pagando sacrificios. Y hablando de eso, de sacrificio, hoy estamos aboliendo todos esos sacrificios y esos ritos, porque Jesús fue el que cargó el madero y fue y se entregó en una cruz por cada uno de nosotros. Estas leyes habían sido muy útiles en un tiempo para la costumbre del pueblo judío en aquel tiempo. Jesús quita todos estos ritos, su carácter sagrado. Nada de lo que Dios ha creado es impuro. Dios no se ofende porque hayamos tocado a un enfermo, un cadáver o una cosa manchada con sangre. No le molesta que comamos esto o aquello. El pecado es siempre algo que ha salido del corazón y no algo que hicimos sin querer. Es verdad que el Antiguo Testamento enseña los conceptos de puro e impuro, pero todo eso se escribió a lo largo de siglos y no todo lo que dice cada libro vale para todos los siglos, como diría Pablo en su epístola a los Gálatas en el capítulo 4, versículo del 1 al 7. El pueblo de Dios pasó por una etapa de niñez en que hubo que darle regla precisa para formarlo, educarlo. Ellos venían de Egipto, de una esclavitud con Faraón, donde no tenían formaciones, no tenían cultura, no tenían educación, no estudiaban, vivían una vida peor que un animal salvaje que no tuviera asistencia o libertad, y apenas ellos se educaban porque eran tratados más que como esclavos. Entonces Dios quiere a través de Moisés en el Antiguo Testamento ayudar a un pueblo a tener una ley, a regirse por normas, reglas, preceptos, y fue obligado a escribir todas aquellas leyes para que ese pueblo se pudiera reconocer que era digno hijo de Dios, que Dios era santo y puro y que él debía como hijo de Dios ser parecido a Dios, perfecto a Dios. Entonces se ve obligado Moisés a pedir esa sabiduría, y Dios le da esa iluminación de que hay cosas que hay que organizar con disciplina, con regla y ordenanza. A través de los siglos y a través del tiempo viene cambiando, y ya ese hombre viejo va desapareciendo, y ya los hijos de Dios vienen educándose, vienen disciplinándose, respetando reglas, normas, y antes pues no se bañaban ni tenían tiempo para bañarse, trabajaban todo el día y la noche, apenas dormían. Pues muchas cosas de esas que según el Antiguo Testamento, esas reglas fueron dadas para que el pueblo de Dios pueda reconocerse una nación. Y él quería hacer de ello una nación perfecta como las demás naciones. Entonces Pablo, que habla en Gálatas, él habla de que el pueblo de Dios pasó por una etapa de niñez en que hubo que darle reglas
precisas para formarlo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando el pueblo de Dios se hizo adulto y creció, esas reglas, esas normas, esas reglas perdieron su razón de ser, porque ya ellos vivían en una tierra que emana leche y miel, ya ellos tenían reglas, normas, costumbres, ya se bañaban, ya respetaban a sus hermanas, respetaban a su padre, y fue gracias a esos mandamientos y esas reglas que se le dio. Es totalmente legítimo que hayan cristianos que adopten una alimentación vegetariana o comunidades cristianas que consideren el rechazo al alcohol o al tabaco como un testimonio que ayuda a su medio, pero recordando lo que dijo Jesús, no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que de adentro del corazón sale del hombre. El odio, el resentimiento, la maldad, el rencor. Pero no deben decir que forma parte de la fe, ni juzgar a quienes conserven su libertad. Es decir, que aquella persona que se abstengan de comer cierta comida que en el Antiguo Testamento se dice que fue prohibida, se fue prohibida en aquel tiempo debido a aquel tipo de personas que están sacando de una esclavitud a una nación que tienen una costumbre diferente y ellos deben adaptarse a un estilo de vida diferente. Pero eso no quiere decir que hoy los que lo hagan sean criticados. Todos somos libres para comer, vestir y hacer de acuerdo a nuestro concepto lo que deseemos. Dios nos ama a todos por igual y Jesús nos viene a enseñar que todos somos hijos de Dios, amados por Él. No importa las veces que hayamos caído, los pecados que hayamos cometido, los brazos del Padre estarán siempre dispuestos para darnos un abrazo en el momento que más lo necesitemos. El amor de Dios es incansable, su misericordia se renueva cada día más y la fe y por fe solo es que nos ayuda a entender que y cuál grande es su amor por nosotros. De lo contrario, estaríamos rebajándonos y alejándonos de una salvación cristiana al olvidar que más allá de cualquier cuestión de comida o vestido está nuestra salvación. Así lo menciona Romanos 14:17. En el caso de los paganos, es el momento en que las autoridades se vuelven contra Jesús. Tiene que alejarse y recorrer las fronteras de Galilea, donde está menos vigilado y desde donde es más fácil ponerse a salvo. El incidente recordado aquí se ubica pues en la región de Tiro, poblada por sirios y fenicios. Los judíos nunca pudieron comprender su elección como pueblo de Dios sin tener en menos a los otros pueblos. Ser portadores de la verdadera fe los obligaba a no dejarse contaminar por otras religiones, por otra cultura, pero su modo diferente de vivir reforzaba su incomprensión con cualquier extranjero. Para ellos, el mundo se dividía en dos: el pueblo judío y la nación, es decir, todos los demás. A estos otros Dios lo ignoraba a menos que le hiciera sentir el peso de su justicia. La pregunta que actualmente nos planteamos de cómo Dios guía y salva a todos los que no han recibido su palabra no le preocupaba en absoluto.
Esta división no era muy diferente de la que han hecho los pueblos cristianos durante siglos entre la cristiandad y los pueblos paganos. Alguna razón de todo esto nos deja ver la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Jesucristo viene a predicar su palabra y a enseñarnos a amar a Dios desde adentro de nuestro interior, respetándolo desde nuestro corazón, porque su primer mandamiento es amarás a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo. Por ende, esos dos mandamientos que son lo más importante, todos son importantes, pero esos se mencionan mucho y en el Nuevo Testamento se habla mucho. Si amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, te vas a dar cuenta que va a desarrollar una sabiduría de conocimiento, acciones y disciplina desde el corazón, porque va a ir sanando el corazón de resentimiento, de burla, de envidia, de codicia, de maldad hacia tu prójimo, hacia las personas. Y Jesús murió en una cruz y fue sentenciado a la muerte porque dijo que Dios se ama desde adentro, evangelizó y discipuló a 12 apóstoles para que fueran por todo el mundo a decir que Dios es amor y que Él había venido para salvarnos y enseñarnos a conocer a Dios desde lo más interior. Entre otras palabras, es una forma de expresar brevemente que Dios es amor y su Hijo es Él. Y todo aquel que lo acepte como su Señor y Salvador será salvo y su casa también. Y que todas las personas que puedan estudiar la historia del pueblo de Dios desde la esclavitud van a entender por qué en la diferente etapa de la evolución de la historia se ven los cambios que vienen surgiendo de acuerdo a la nación y al público que esa nación va presentando. Ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a nuestra vida, a nuestros corazones, a través de su palabra, milagros, señales y prodigios. Y Dios nos habló a través de Jesucristo que nos amaba con un amor eterno y que no merecemos tener la gracia de tener una relación personal con su Hijo Jesucristo, con Él, y que la fuerza del Espíritu Santo estaría siempre con nosotros.